Audime conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El jueves sacerdotal y eucarístico se nos invita a orar por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones de la Iglesia o vocaciones eclesiásticas. Y en torno a estos textos de Primera de Reyes capítulo 3 y el Evangelio de Juan capítulo 1, vale la pena hacer una reflexión en torno a la vocación en el servicio a Dios. A Samuel, el Señor lo llama para una misión especial o una vocación especial. Pero este Samuel, desde el vientre de Ana, su mamá, fue consagrado a Dios. Lo que va a decir el profeta Jeremías en el capítulo 1. Antes de que tú nacieras, yo te había escogido para que fueras profeta de las naciones. Este Samuel, ya desde el vientre, Ana lo había consagrado a Dios. Y como dice el mismo texto, cuando lo hubo destetado, lo entregó en el templo y lo dio como una ofrenda a Dios, o lo consagró mejor a Dios. Y pues Samuel iba creciendo, y hoy nos cuenta el texto que Samuel todavía no conocía a Dios o no había escuchado la voz de Dios. Por eso cuando lo llama, Samuel piensa que lo está llamando Elí, el sacerdote. Elí, pues como no escucha la voz, el que escucha la voz es Samuel. Elí hasta la tercera vez entiende que es Dios el que está llamando a Samuel. Y por eso le dice, vete a acostar, y si te vuelven a llamar, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y efectivamente, ya en la cuarta vez, el Señor llama otra vez a Samuel. Y él responde así, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel está respondiendo a la vocación, o mejor, al llamado de Dios. Eso es lo que significa vocación, un llamado a. Llamado. En la Sagrada Escritura encontramos muchas vocaciones o muchos llamados a. Esta, la de Samuel, es una especial. La que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, Jesús llamando a Simón, o escogiendo mejor a Simón, a Juan, a Natanael, a Andrés, a Felipe, es ver cómo Jesús va llamando. No los llamó a todos, a los que él quiso. De ahí, ¿por qué el Señor no escogió a mujeres para que fueran apóstoles? Porque eso fue lo que él quiso. No fue porque Jesús fuera machista o odiara a las mujeres, no. Eso fue lo que él quiso. Y tenemos que respetar la decisión de Jesús, la decisión de Dios, el querer de Dios. ¿Quién soy yo para ir justamente en contra del plan de Dios y decir, también el Señor quiso mujeres en los 12 apóstoles? Pero es el llamado, es la vocación, llama a una misión, a una vocación especial. Nosotros normalmente conocemos o entendemos 2 o 3 tipos de vocaciones que pues cotidianamente en la vida vemos. La vocación al matrimonio es una vocación, no para todos es el matrimonio.
solamente para los que el Señor quiere. No para todos es la vida consagrada, sacerdotal o religiosa, es para los que Dios quiere. Y también está la vocación a la vida de soltero, si esa es la voluntad de Dios. Y como lo va a decir Pablo, San Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice: a los solteros yo les aconsejo que se queden como están. Pablo era soltero, él no se casó. Y él dice: yo les aconsejo que se queden como yo estoy. Y da otra serie de recomendaciones y concluye San Pablo diciendo: lo que pasa es que yo quiero evitar los problemas que van a tener en el matrimonio. Pues ya los casados saben los problemas que se tienen en el matrimonio, si es verdad o no es verdad. El tema es que en la vocación, independientemente a la que se llame, siempre van a haber problemas. Incluso en la vida de soltero, en la vida sacerdotal o religiosa, como en el matrimonio, hay problemas. Pero de esos problemas se aprende a madurar. Aprendemos para no volver a caer o no volver a cometer los mismos errores. A veces, lamentablemente, tendremos que aprender a veces de los errores. Tenemos que aprender de los golpes de la vida o los golpes que nosotros mismos nos damos en la vida. Pero como hoy se habla justamente, o esta misa votiva es por las vocaciones eclesiásticas o las vocaciones a la vida religiosa, pues vale la pena hacer una reflexión en torno justamente a esto, a las vocaciones sacerdotales, a las vocaciones a la vida eclesiástica, a la vida consagrada para Dios. Ante todo, recordemos algo, y es que todos, independientemente del estado o a la vocación que el Señor nos llame, todos estamos llamados a una vocación especial, a ser santos. Esa es la vocación primera, a ser santos. Y el Señor llama de muchas maneras, de muchas maneras. La idea primera, ¿cuál es? Que me santifique, o siendo sacerdote, o siendo casado, o siendo soltero, pero que me santifique y que con otros yo también me santifique. No piense solamente egoístamente en mi santificación. Yo me santifico con otros, o me condeno con otros. Porque si es verdad que yo tengo que rendir cuenta de mis actos, también tengo que rendir cuenta de los otros que el Señor me confió. De ahí que la salvación tiene un sentido también comunitario, porque yo tengo que rendir cuenta de los que el Señor me confió, de los otros, de los que convivieron conmigo, de los que trabajaron conmigo, estudiaron conmigo, o los que el Señor me confió para yo entregárselos a Él. Pues de ahí entendamos entonces que la vocación a la santidad es para todos, para los pequeños, para los grandes, casados, solteros, consagrados, todos estamos llamados a ser santos. Como he dicho, la vocación a la vida consagrada y sacerdotal es un llamado especial. Hoy el Evangelio de Juan en el capítulo 1 menciona que el Señor llamó a unos, llamó a Simón Pedro, a quien le dice: ya no te llamarás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, antes se llamaba Simón. De ahí la nueva misión, la nueva responsabilidad. De hecho, en la iglesia, algo que se ha perdido un poco, todavía hay algo, y es cuando hay una vida o cuando una religiosa o un religioso se consagran a Dios, consagran la vida a Dios, cambia su nombre por la nueva misión, por la responsabilidad que asume. Dicho de otra manera, muere al mundo y se consagra para Dios, con una nueva misión, una nueva tarea, una nueva responsabilidad. Por eso, este Simón, el hijo de Juan, o Simón Bar-Yoná, ya no se va a llamar Simón, sino se va a llamar Pedro. Y de ahí en adelante vemos
que hasta el día de hoy los papas, cuando asumen la responsabilidad que Dios les confía, a los que Dios les confía, claro está, pues estos en esa responsabilidad asumen un nuevo nombre. Normalmente ellos lo escogen. En algunas comunidades religiosas, el superior les asigna un nombre. Este va a ser tu nombre. En alguna comunidad me llamó la atención que había un fraile que se llamaba Fray Deo Gracias. Bueno, era su vida siempre darle gracias a Dios. Y así hay muchos que hasta los llaman, como a San Martín de Porres, Fray Escoba. Bueno, eran frailes o el hermano que siempre está con la escoba en la mano o sirviendo o ayudando. Pero en la iglesia, el Señor entonces llama a unas responsabilidades especiales, unas más importantes que otras. Pero lo cierto aquí es que la vocación o la vida misma ya está consagrada a Dios, le pertenece a Dios, le pertenecemos a Dios. Desde el día de nuestra ordenación sacerdotal o consagración a Dios, ya le pertenecemos a Dios, ya no nos pertenecemos. Le tenemos o le debemos mejor obediencia, respeto y entrega a Dios. Esa es la tarea del sacerdote, del obispo, esa es la tarea del religioso, de la religiosa, porque para eso ha dicho sí, el fiat, como la Virgen María, hágase en mí lo que tú quieras, Dios. Eso ha dicho el sacerdote en la ordenación sacerdotal. Eso ha dicho el religioso, la religiosa, el día de su consagración. Hágase en mí lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Me entrego a ti, me consagro a ti. Igual que el matrimonio. Me entrego a ti como tu esposo, me entrego a ti como tu esposa. Ya no me pertenezco, le pertenezco a. Porque mirando un poco el tema del matrimonio, a veces se olvida un poco. Por eso esos matrimonios de enamorados, solamente enamorados, pues están enceguecidos por el amor. Pero en realidad no es amor, es el sentimiento. Siento y miento. Pero a la hora de la verdad, el amor tiene que ir mucho más allá, tiene que ser probado, tiene que ser manifestado en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, en los momentos difíciles. Ahí tiene que ser probado. Porque cuando dice yo te amo, pues tienes que demostrarlo, no con palabras, es con hechos, con las obras. Igualmente el sacerdote tiene que demostrarlo a Jesús con su vida. Con la vida misma es entregarse, desgastarse, negarse a sí mismo y darse a Cristo, darse a Dios en la iglesia. El sacerdote se ha consagrado para Cristo, o mejor, para la iglesia en Cristo. San Agustín lo dice que el sacerdote es alter Christi o otro Cristo, actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Y el sacerdote, como actúa en la persona de Cristo, es otro Cristo que se inmola también, se ofrece y se sacrifica. Pero de la misma manera el sacerdote entonces ha hecho un voto, una consagración, una entrega por la iglesia. Entonces entendamos que el sacerdote está casado. ¿Con quién? ¿Con Cristo? No. ¿Con la Virgen María? Tampoco. Con la iglesia. Porque si el sacerdote es otro Cristo y Cristo tiene una esposa que es la iglesia, la esposa del sacerdote es la iglesia. Y la iglesia tiene un esposo que es Cristo, pero a Cristo lo representa el sacerdote, el obispo, el consagrado. De ahí que por eso la iglesia debe velar por sus sacerdotes. Debe velar para que el sacerdote, primero orar por el sacerdote, para que no desfallezca en la vocación. Y el sacerdote debe hacer lo mismo con la comunidad. Pero también velar para que el sacerdote, pues como lo vemos comúnmente, los fieles proveen el techo, el alimento, todo lo necesario para el sostenimiento del sacerdote, del culto y demás.
Son responsabilidades mutuas, porque el sacerdote también se desgasta a sí mismo por la comunidad y lo debe hacer en la oración, en la entrega diaria de todos los días, no solamente un momento, y no solamente sacerdote mientras celebra la misa. El sacerdote es sacerdote siempre, en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, siempre es sacerdote. De ahí que entendamos un poco la diferencia entre una vida de un profesional y la vida de un sacerdote, un consagrado o consagrada, de un casado o una casada. El profesional, un policía, mientras tiene su uniforme y está ejerciendo, es policía. Después se quita el uniforme y ya no está actuando como policía. El sacerdote, aunque tenga o no tenga la sotana, es sacerdote. El casado o la casada, aunque tenga o no tenga el anillo del compromiso matrimonial, sigue siendo casado, sigue siendo comprometido. Y así pudiéramos decir mucho más acerca de la vocación tanto sacerdotal como la vida de casado o de soltero. Pero ya he manifestado que la vocación primera a la que nosotros somos llamados es a la santidad. Santifiquémonos independientemente del estado en el que estamos, casados, solteros, consagrados. Y santifiquémonos unos a otros, porque aquí se trata justamente de eso. Aquí no se trata de quién es el papa, de quién es el obispo, de quién es el párroco, de quién es el presidente, el gobernante. Se trata de que nosotros en la oración nos vayamos santificando, orando por esos que tienen una responsabilidad más grande, por esos que tienen una misión tan grande que deben responder más a Dios, ante Dios, porque al que más se le dio, más se le exige. Pero a nosotros también nos van a pedir cuentas si oramos por el sacerdote, el gobernante, por los demás, por los que tienen una responsabilidad para con nosotros, o al contrario, criticamos, simplemente rechazamos y desobedecimos. Que el Señor nos ayude entonces a vivir una vida santificándonos, cargando la cruz. Algunos tienen una cruz más pesada, otros más liviana, pero esa cruz va a ser el motivo de mi santificación. Esa cruz va a ser el motivo de mi salvación, la salvación mía y de los que el Señor pues me confía. Pidamos entonces la intercesión de todos los santos que se han santificado, entregándose a Dios, se han consagrado a Dios, así con la vida entera, se han entregado totalmente a Dios para que ellos intercedan por nosotros y nos ayuden, independientemente del estado en el que estamos, a santificarnos, consagrando nuestra vida todos los días a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie.